Podemos decir que tanto la docencia y el derecho me parecen que deben de ir vinculadas estrechamente. No ha sido así, por supuesto. En la historia de la Facultad de Derecho no ha estado vinculada los dos campos de la academia, como es la investigación y la docencia. Les digo desafortunadamente, pero me parece que es fundamental realizar investigación y para hacer docencia. En nuestro país podemos decir que la investigación es más o menos reciente, digamos, podemos hablar de una investigación institucionalizada, es decir, yo creo que a partir de la década de los 40, cuando se crea el primero Centro de Investigaciones Jurídicas, después Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando se crea, digamos, la profesión de investigador. En otro momento, inclusive lo podemos ver en la Facultad de Derecho, ha existido investigación, se han escrito libros bastante interesantes y los nombres de los juristas mexicanos están ahí. Nombres como, por ejemplo, el maestro García Maínez, indudablemente. Podemos hablar también de Cervantes Ahumada, que escribió un libro excelente sobre cuestiones de derecho marítimo internacional, el maestro Sepúlveda, que también su libro de texto en derecho internacional era básico en otro momento, era fundamental, era punto de partida, los libros, la colección de libros sobre derecho civil del maestro Rogina Villegas, que también son importantísimos. Pero es interesante ver que esa investigación está hecha más bien a nivel de carácter personal, es decir, no está institucionalizada. Recuerdo con quien conviví cercanamente, con el maestro David Rangel Medina. Él tomaba los domingos y los fines de semana, en términos generales, para escribir sus notas, sus libros, sus artículos sobre derecho industrial, derecho de autor. Entonces, hemos visto que esa investigación y esa creación de textos no estaba definitivamente institucionalizada. Es hasta cuando llega el Instituto de Investigaciones Jurídicas y más bien en la década de los 60, cuando llega el maestro Fix Zamudio, cuando se empieza a considerar la investigación como una parte también del quehacer universitario en materia jurídica. Indudablemente la investigación es importantísima en virtud de que hay una transformación del país, y eso lo vemos, por ejemplo, en el estudio que yo hago, vemos cómo todo lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años, desde una revolución tecnológica hasta una modificación, reformas políticas, y podemos decir también una inserción de nuestro país en lo que se llama la globalización, o más bien el fenómeno de carácter comercial internacional. Eso hace que sea necesario realizar investigación. Entonces, indudablemente, desde mi punto de vista, el sistema jurídico, el derecho, es una ciencia. Si se fijan ustedes, y esa es una de las cosas que voy a mencionar un poquito más adelante, el derecho no se puede enseñar mediante la memorización, simplemente, porque estaremos fallando. Es imposible hacerlo, dada la gran cantidad de normas jurídicas que existen de diferentes tipos. Entonces, lo que aprendemos son elementos, criterios generales de racionalización del sistema jurídico. Entonces, eso no es como una norma, o mejor dicho, como el conocimiento científico de las normas duras, que según dicen, y además en este momento también hay normas que parecerían que se repiten constantemente, ya con el desarrollo de las ciencias exactas, muchas veces la física dice que no es así, pero tampoco existe en la práctica. En materia jurídica,
no se parece exactamente como las normas exactas y de ahí se corre un gran error al tratar de identificarlas o a tratar de decir nosotros somos ciencia y ustedes no. Eso me parece falso y al final de cuentas hemos creado toda una serie de principios, de teorías que le dan elemento jurídico al derecho. Bueno, la enseñanza del derecho. ¿Qué es lo que pasa con la enseñanza del derecho? Y es aquí la gran preocupación. En principio de mi análisis se llegan a ciertas conclusiones bastante duras. Se dice, por ejemplo, que el sistema jurídico, o mejor dicho, la enseñanza del derecho es una enseñanza positivista decimonónica. Existe un verticalismo en la enseñanza. La enseñanza del derecho es meramente memorista y eso se debe a un autoritarismo que existe en la misma enseñanza del derecho y además está compuesta de verbalismos e intelectualismos. A ver, ¿de qué se trata esto? En principio, y esa es la gran preocupación, por lo menos de mi parte, que lo que he visto en las diferentes, en todos estos 30 años que he sido maestro, y cómo he visto cómo se enseña el derecho en otras partes. En el caso de nosotros, indudablemente hay un cierto verticalismo en la enseñanza. Ustedes están acostumbrados, perdón, a estar en salones que ya están definitivamente diseñados en esa dirección, es decir, hay una plataforma en donde el maestro está hasta arriba, el alumno es el que escucha, el que debe de asimilar el conocimiento y no puede hacerse de un lado para otro, ¿no? Es decir, lo que dice el profesor es definitivamente la última verdad. Esto indudablemente, indudablemente es anticientífico, podemos decirlo, antididáctico. Hay una obra muy interesante, pueden ustedes revisarla, del Premio Nobel de Medicina Medawar, ¿sí? Esta es una obra muy divulgada por el Fondo de Cultura Económico que se llama Consejos a un joven científico. Medawar dice lo siguiente, dice, desde luego enseñar no significa dar información fáctica, aspecto de importancia relativa, sino antes bien guiar el pensamiento a las lecturas y fomentar la reflexión. En ese sentido, enseñar significa no solo transmitir el conocimiento que uno haya adquirido sobre la materia, lo que es necesario, pues sirve de introducción, sino debe ir más allá. Yo planteo, para terminar con ese sistema de clases magistrales, algo que nos está descubriendo el mundo. En principio, lecturas adecuadas al curso. Pedir críticas sobre ellas. Organizar debates a los cuales el alumno previamente se debe preparar. Pedir ensayos sobre temas a discutir. Plantear discusiones sobre temas concretos. Es interesante, bueno, en mi experiencia, es interesante que cuando al alumno se le plantea, por ejemplo, hacer un análisis de algún texto, puede ser el análisis de un libro del maestro Tamayo, lo primero que hace, me ha tocado ver eso, es meterse a internet y buscar alguna reseña que ya haya existido con anticipación y ponerlo. Pero cuando se les pregunta simplemente, yo hago 3 preguntas así fundamentales para una reseña de un texto. Primero, ¿de qué se trata el texto? 2, menciónenme ustedes los aspectos críticos de la obra, o si existe una hipótesis o no existe hipótesis en el texto. Y tercero, que me dé su opinión personal. Eso en 3 cuartillas. Eso les cuesta muchísimo trabajo.
La primera pregunta de qué se trata el texto es un ejercicio de síntesis. Muchas veces no tienen capacidad de síntesis. Es decir, leer un texto y decir de qué se trata el texto. Sintetizar, análisis inmediatamente del texto, de qué se trata. Y otro es un análisis de carácter más analítico, si tiene una hipótesis o no. Y otro es su opinión personal. Ese simple ejercicio cuesta mucho trabajo, porque, insisto, los alumnos no tienen experiencia o no tienen costumbre de hacer ese tipo de ejercicios. Bien, pedir ensayos es imposible muchas veces porque lo que hacen es simplemente cortar y pegar, ¿no? Que es facilísimo con la computadora, y entregan el texto inmediatamente. Hacer un ensayo, que ya lo vamos a ver después, que se hace en diferentes universidades, es casi imposible. Hacer un ensayo en donde partan de una hipótesis y den una conclusión en 5 hojas es impensable. El alumno no está acostumbrado a hacerlo, pero eso no quiere decir que no puedan. Una de las cuestiones que se han puesto de moda en los últimos años es la enseñanza de casos. La enseñanza de casos definitivamente es positivo, porque es cuando se ve el derecho en acción. Fundamentalmente, yo lo veo por ejemplo en el caso de derecho internacional, esta es una cuestión común, la enseñanza de casos en derecho internacional, por una influencia del derecho anglosajón, que llega al derecho internacional y de la manera de resolver los jueces. Eso es les digo, una tradición muchas veces del derecho anglosajón, y en el caso de nosotros, con un sistema romano-germánico, donde trabajamos con leyes escritas con teorías, tal parecería que no tenemos que meternos con casos, pero yo creo que sí es necesario, y sobre todo en los últimos años, en donde el Poder Judicial cada vez está, podemos decirlo así, más independizado del Ejecutivo, y sus sentencias son bastante interesantes, ¿no? Yo creo que el análisis de casos, y cuando hablo de casos, no solamente los que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales, sino casos en curso que se están ventilando ante los tribunales nacionales o internacionales en caso de derecho internacional público. Es decir, meterse a la práctica, me parece que es muy, muy, muy interesante. Un poquito más adelante voy a regresar sobre esto. La calificación que se le hace a los profesores no es por las clases que den y lo que les digan los alumnos de él. Aparte de eso, la calificación que se le hace es por los trabajos, los papers que haya escrito y que se hayan publicado, por supuesto, y dependiendo de qué publicación, los libros que haya escrito. De esa manera se hacen las escuelas jurídicas. Ese es el punto fundamental. Yo creo, en términos generales, que no hemos sido capaces de crear escuelas jurídicas del pensamiento jurídico, a excepción de gentes como el maestro Rolando, o alguno otro, o García Maínez. Si ustedes hacen un análisis de quién ha citado a García Maínez, por ejemplo, en el extranjero, verán ustedes que muchos lo han citado. Ustedes los jóvenes que quieren ir al extranjero, lo primero que dicen es: voy a estudiar derecho penal con el profesor fulanito de tal. ¿Por qué es con el profesor fulanito de tal? ¿Por qué no decimos lo mismo en nuestra facultad de Derecho? ¿Por qué no decimos: voy a realizar una estancia de investigación para hacer mi tesis doctoral con el profesor fulanito de tal, porque su concepción, su escuela jurídica es importante? No, eso sucede. Lo mismo bueno, aquí pusieron la UCLA. Bueno, la UCLA, ¿qué les digo? La Universidad de California en Los Ángeles. Una de las cosas que se pueden rescatar, digo, muchas cosas, pero mi estancia allí fue bastante efímera, apenas de unos cuantos meses.
Lo que se puede rescatar es el funcionamiento de los seminarios. Cuando llega uno como profesor a la Universidad de California de Los Ángeles, lo primero que le dicen es cuál va a ser tu sílabus. Ahí tienes un mes para preparar el sílabus y tienes un ayudante. Es decir, todo el material que se va a utilizar durante los meses que va a dar el profesor clases. Nuestros profesores, bueno, no hagamos comparación, pero son muy sabios y llegan sin sílabus. ¿Qué es lo que voy a ver este semestre? Lo que se debe de hacer es renovar esos sílabus cada semestre o cada año mínimo. Es decir, renovar el conocimiento. Y después de ahí es interesante porque después puede venir un libro. ¿Cómo sucede? Después está… ¿Qué puso aquí? No veo la… ¿Perdón? Emory. Ahí tengo una anécdota fabulosa. Emory es una universidad privada. Yo fui a trabajar con un gran profesor que es el profesor Harold Berman. Él ya estaba en los últimos años de su carrera de académico y de Harvard se fue a Emory University. Entonces hay una anécdota genial. Cuando estaba yo trabajando con él, de repente el periódico de los estudiantes empezaron a criticarlo terriblemente. Y lo que pasó es que el profesor llegó a la clase, abrió su carpeta y les dijo, para el día de hoy tenemos programado que ustedes deben de leer el texto tal. Empezamos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién leyó? Opiniones. Y nadie levantó las… Nadie leyó. ¿Saben qué es esto? Se quedó mudo el grupo. Y cerró su carpeta y se fue. Como ustedes no leyeron, nos vemos. El pobre maestro en el periódico al día… En la siguiente edición del periódico Emory Wheels, decían que ¿cómo puede ser un maestro tan petulante si por eso pagamos la colegiatura? Ojo, era una universidad privada. Pero es el tipo de maestro, es decir, el maestro no va a descubrirles el mundo, el conocimiento jurídico. El conocimiento jurídico se adquiere mediante el trabajo, la dedicación. Leer, discutir. No se hizo. La Habana, no. Digo, porque no tengo nada de La Habana. La uva. Una de las cosas que me llama la atención de la uva es que los profesores en términos generales es muy difícil ser profesor de tiempo completo. Hay 1, 2 profesores de tiempo completo, pero tienen grandes profesores. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente los profesores trabajan en sus despachos, pero al mismo tiempo escriben, porque además se toma en cuenta. Son pocos, pero ese profesor tiene que escribir. Un profesor que no escribe no se toma en cuenta en las calificaciones del profesor. No puede ser profesor, lo correrían en dado caso hipotético. El profesor es un profesor investigador al mismo tiempo.